El 4 de mayo de 2025, sobre las áridas dunas de Yemen, una aeronave avanzada surcaba el cielo por encima de las nubes. Invisible para los sistemas de detección, representaba un hito en la ingeniería militar, un emblema de superioridad tecnológica sin igual. Abajo, fuerzas locales captaron una señal inusual en sus radares, un eco débil que se desplazaba por donde ninguna máquina debería hacerlo. En un movimiento apresurado, dispararon un proyectil defensivo. Falló. Pero esa acción desató algo mucho mayor que un intento fallido. Inició un capítulo decisivo. ¿Cuáles serían las repercusiones? Acompáñanos a descubrirlo. Para comprender los sucesos de ese día, primero hay que conocer la aeronave que planeaba sobre Yemen. No era un simple aparato, era el pináculo de la innovación, concebido para proyectar autoridad y exactitud. Con un costo superior a los $2.000 millones, figura entre las creaciones más sofisticadas de la historia. Su verdadero mérito no radica en el precio, sino en su capacidad para operar en secreto, impactando con exactitud y desvaneciéndose sin dejar rastro. Con forma de ala voladora, esta máquina mide 52 metros de envergadura, pero se evade de los radares como un espectro. Su fuselaje está recubierto con materiales que absorben las ondas de detección, y sus motores están integrados de manera astuta para eludir sensores térmicos. Impulsada por 4 motores de alto rendimiento, alcanza velocidades cercanas al sonido y recorre más de 11.000 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento, lo que le permite llegar a cualquier rincón del planeta desde una base central. En su interior, transporta hasta 18.000 kilos de cargas guiadas con precisión, desde proyectiles compactos para intervenciones focalizadas hasta municiones pesadas diseñadas para perforar estructuras reforzadas. Más allá de su potencial ofensivo, es una herramienta de observación superior, dotada de radares avanzados, sistemas de imagen y sensores que cartografían zonas de conflicto en tiempo real, identificando desde aparatos hasta instalaciones ocultas, todo mientras permanece indetectable. Ese 4 de mayo, mientras los sistemas defensivos en tierra disparaban a ciegas, la aeronave mantuvo la compostura. No se inmutó. Observó, registró y evaluó. Cada emisión, cada lanzamiento, cada intercambio fue localizado y enviado a través de canales seguros a una base remota en el Océano Índico. Esto no fue mera vigilancia, fue el preludio a una respuesta calculada. La información fluyó hacia un enclave estratégico en el Océano Índico, un centro de mando fortificado que trasciende el concepto de base. Es un núcleo de alta tecnología y aislamiento natural. Bajo control británico pero gestionado por fuerzas estadounidenses, esta isla es clave para las operaciones en Oriente Medio y más allá. Sus pistas de aterrizaje soportan desde bombarderos pesados hasta aviones cisterna, con depósitos de combustible protegidos en búnkeres reforzados y sistemas de comunicación satelital que convergen en este punto neurálgico de proyección estratégica. En las salas de control blindadas, con encriptación y vigilancia estricta, se tomó una decisión de alcance global. Los datos de la aeronave no solo alertaron, revelaron un nodo de mando extenso, un centro neurálgico que coordinaba operaciones de drones, logística y directivas a través del terreno montañoso de Yemen. No era una mera oportunidad táctica, era una visión única al núcleo enemigo, y se cerraba rápidamente. En Washington, los debates podrían demorarse. En Europa, el consenso podría retrasar. Pero esta base prioriza la velocidad y la claridad. La orden llegó: proceder. Autorización inmediata. Objetivos verificados. Ejecutar sin pausa. Sin demoras administrativas. Sin discusiones públicas. Solo 2 palabras por el canal encriptado. Luz verde. En la cabina de la aeronave, esas palabras lo cambiaron todo. Lo que inició como una misión de exploración se transformó en una intervención quirúrgica. Los sistemas pasaron de modo observación a modo acción. Estados Unidos respondió no con discursos ni advertencias, sino con la solidez de una fortaleza oceánica. Pero el impacto principal aún no había llegado. Vendría desde 12.000 metros de altura, y nadie en tierra lo vería aproximarse. Quédate con nosotros. Dentro de la cabina de la aeronave avanzada, luces tenues iluminaban los paneles. El mensaje era claro, directo e inapelable: proceder. Ejecutar sin demora. Los operadores no dudaron. Habían entrenado para esto, años de simulaciones, miles de horas en vuelo. Ya no eran meros testigos.
Eran el instrumento. Con un zumbido sutil, las compuertas internas se abrieron. El sistema de puntería se activó. Coordenadas precisas llegaron por enlace satelital, validadas y confirmadas al milímetro. El cielo era sereno. El suelo abajo no lo sería. A 12.000 metros, la aeronave ajustó su curso ligeramente, alineándose sobre el objetivo principal, un centro de mando UTI enterrado bajo concreto reforzado, camuflado en un complejo de almacenes abandonados cerca de Saada. Pero la máquina perforó el disfraz. El primer lanzamiento, penetradores de gran calibre, más de 13.000 kilos de acero y explosivo para atravesar fortificaciones subterráneas. Al caer, no descendió al azar. Siguió por GPS satelital y correcciones en vuelo, perforando la atmósfera hacia el impacto. Segundos antes, se liberó una segunda oleada, bombas compactas que se dispersaron hacia sitios de radar, lanzadores móviles y enlaces satelitales mapeados previamente. Uno a uno, los indicadores en la pantalla se extinguieron, envueltos en detonaciones que florecían en silencio desde esa altura. En tierra, no hubo alarma, ni alertas, ni movilización defensiva, solo el golpe. El penetrador principal se hundió en el búnker, detonando con fuerza que fracturó la roca y derrumbó pasadizos. Personal clave, equipos de coordinación y radios seguras desaparecieron en un instante. Al mismo tiempo, impactos precisos convirtieron antenas en escombros retorcidos, inutilizaron lanzadores restantes y vaporizaron redes de transmisión a las líneas del frente. Convoys de suministros en valles cercanos fueron neutralizados antes de que sus conductores notaran el peligro. Todo el sector colapsó. Y solo habían transcurrido 4 minutos desde el primer lanzamiento. Lo más inquietante no fue la magnitud de la destrucción, sino el sigilo. Sin rugido de motores, sin aparatos visibles, sin luces de advertencia, solo devastación guiada desde una mano invisible en el firmamento. La aeronave no terminó ahí. Una tercera fase de bombas compactas siguió, apuntando a reservas, posibles túneles y estaciones de relevo endurecidas. Los operadores, serenos y metódicos, siguieron el protocolo, verificando impactos, ajustando trayectorias y preparando la salida limpia. Nunca regresó sobrevolando. No lo necesitaba. Cada objetivo fue alcanzado. Cada acción efectiva. Abajo, el desorden era absoluto. Dirigentes eliminados. Comunicaciones cortadas. Infraestructura que los hutíes tardaron años en erigir se redujo a cenizas en minutos. Al cerrar las compuertas, la aeronave viró suavemente hacia el oeste. Motores susurrando en el aire enrarecido, se fundió de nuevo en el vasto cielo. Sin estela, sin eco radar, sin huella de lo ocurrido, solo las secuelas. La aeronave había llegado y partido como un espectro. Pero para las fuerzas en tierra, su mensaje resonó más fuerte que cualquier fuerza convencional. No fue solo una intervención, fue un aviso grabado en llamas. La misión de la aeronave avanzada se cumplió. Golpeó como un trueno mudo. Pero la operación apenas comenzaba. La destrucción desatada fue solo el inicio de una ofensiva estadounidense meticulosamente planeada. Lo que seguiría aseguraría que nada quedara de la red UTI. Antes de que la aeronave abandonara el espacio aéreo yemení, destructores navales en el Mar Rojo ya se movilizaban. En silos climatizados bajo cubierta, se confirmó la orden de lanzamiento. Misiles de crucero de largo alcance, versiones avanzadas, listos. Uno tras otro, compuertas se abrieron con un estruendo mecánico. Tubos verticales se activaron, enviando proyectiles de más de 1.600 kilómetros de alcance al cielo nocturno. Guiados no solo por GPS, sino por navegación inercial, reconocimiento de imágenes, mapeo de terreno y redirección en vuelo, su destino era el puerto de Ras Isa, el núcleo logístico de las operaciones hutíes. No era un simple muelle, era un conducto para combustible, armamento, fondos y suministros de mercados externos. Inteligencia confirmaba que asesores extranjeros, comandantes y expertos en drones transitaban por sus terminales. Almacenes, depósitos y silos de combustible endurecidos, ahora marcados para eliminación. En minutos, la primera oleada impactó. Bolas de fuego masivas estallaron, lanzando llamas cientos de metros al aire. Explosiones secundarias sacudieron la costa mientras reservas de municiones detonaban en cadena. Una reacción catastrófica.
Depósitos de combustible se convirtieron en ríos ígneos. Convoys listos para distribución fueron desintegrados. Grúas torcidas. Búnkeres de concreto abiertos. La arteria vital de la insurgencia se transformó en un páramo de metal, humo y pérdida. Pero la ofensiva no se detuvo. Del grupo de portaaviones patrullando más allá del estrecho de Bab al-Mandeb, surgió otra tormenta. Cazas multipropósito avanzados, ágiles y probados en combate, despegados de cubiertas navales bajo la noche. Armados con municiones de ataque directo y armas de distancia media, se acercaron rápido, bajo y letal. En formación cerrada, no solo completaron lo iniciado por la aeronave, vinieron a sepultar la red UTI por completo. Sus objetivos fueron seleccionados con cuidado: búnkeres móviles ocultos entre infraestructuras civiles, almacenes disfrazados con drones importados, torres de comunicación que transmitían mensajes encriptados desde territorio rebelde. En minutos, bombas guiadas con precisión cayeron como lluvia. Cada impacto fue limpio. Cada meta eliminada con exactitud quirúrgica. Los sistemas a bordo de los cazas, radares avanzados y suites de guerra electrónica, bloquearon señales enemigas y desorganizaron cualquier cobertura radar restante. Antes de que se pudiera lanzar una contraofensiva, los cazas ya se habían retirado, desvaneciéndose en el aire del desierto nocturno. Juntos, el bombardeo combinado de misiles desde el mar y ataques aéreos desde arriba crearon un golpe doble sin precedentes para los hutíes. No se trataba solo de destrucción, era colapso. Suministros, mando, combustible, armamento, cada nervio, cada arteria, cada unión del cuerpo insurgente fue cortada. Lo que la aeronave inició en silencio, el resto del arsenal estadounidense completó con fuerza. Y sin embargo, el golpe más devastador no fue lo que explotó. Fue lo que desapareció: coordinación, control, esperanza. El bastión UTI se convirtió en un cementerio iluminado por sus propias llamas. Pero la batalla no había terminado. La hora siguiente lo cerraría todo. A medida que el amanecer se acercaba a las tierras altas del norte de Yemen, el campo de batalla parecía irreconocible. Donde antes había búnkeres fortificados y centros de comunicación activos, ahora solo quedaban cráteres humeantes, acero fracturado y el silencio de líneas de mando apagadas. Los ataques combinados de la aeronave avanzada, misiles de crucero y cazas multipropósito habían hecho más que destruir infraestructuras. Habían decapitado la insurgencia UTI. La cadena de mando se rompió. No salían órdenes. No llegaban refuerzos. Y el caos se extendió como un incendio forestal. En el terreno, comandantes hutíes aferraban radios muertas. Pedían actualizaciones, apoyo aéreo, reabastecimiento, y solo escuchaban silencio. Los teléfonos satelitales encriptados, una vez la espina dorsal de su coordinación, ahora eran bloques inertes. Estaciones de relevo que tardaron años en establecerse desaparecieron en destellos de fuego intenso. Túneles colapsados. Líneas de fibra cortadas. Torres derrumbadas. Operadores de drones en contenedores subterráneos se sentaban en quietud. Sus feeds de vídeo se habían ido. Pantallas negras donde antes fluían imágenes de vigilancia. Sus ojos en el cielo quedaron ciegos y sus oídos sordos. Drones no tripulados merodeaban sin control sobre las montañas, chocando eventualmente o regresando a bases que ya no existían. Convoys blindados, orgullo de la logística UTI, quedaron varados con depósitos de combustible en Rasisa destruidos. Sus tanques se convirtieron en cascarones inútiles bajo el sol. Algunos intentaron sifonar combustible de vehículos abandonados. Otros simplemente desertaron, huyendo a pie hacia el desierto. Incluso unidades veteranas, combatientes endurecidos por años de conflicto, reconocieron la realidad. No había más guerra que pelear. La estructura se había ido. La misión se había ido. El liderazgo se había ido. Grupos de rebeldes comenzaron a romper filas, dirigiéndose a montañas, aldeas tribales o cualquier ruta que los alejara del fuego. Pero no estaban solos. Arriba, drones de vigilancia estadounidenses circulaban alto sobre el campo, escaneando por signos de reagrupamiento. Cualquier concentración grande de movimiento era marcada, localizada y preparada para ataques de seguimiento. No habría corredor seguro, ni zona de retroceso. El mensaje era claro: si se levantan de nuevo,
serán vistos y eliminados. Al final de la hora, lo que quedaba de la Red UTI ya no podía llamarse ejército. Eran fragmentos, aterrorizados, sin líderes, aislados. Un campo de batalla que una vez vibraba con charlas encriptadas y maniobras coordinadas ahora yacía en silencio, roto y humeante. No llegaba respaldo. No respondían aliados. La aeronave avanzada pudo haber iniciado la operación, pero fue esta hora, este desmoronamiento de 60 minutos de una rebelión, lo que aseguró que nunca se recuperara. Y mientras el sol salía sobre Yemen, también lo hizo la verdad. La guerra, tal como la conocían, había terminado. A medida que el polvo se asentaba en Yemen y los restos de la Red UTI humeaban bajo un sol naciente, la victoria inmediata en el campo era innegable. Pero lo que pocos advirtieron en ese momento, en las salas de control de la base insular, a bordo de destructores en el Mar Rojo y dentro de la cabina silenciosa de la aeronave regresando, era que la verdadera onda de choque aún estaba por venir. No rugiría a través de tubos de misiles ni destellaría de motores a reacción. Ondularía a través de economías, diplomacia y los mismos fundamentos de la doctrina militar moderna. El primer impacto, una crisis energética se desata. La neutralización del puerto de Ras Isa, el último centro petrolero principal bajo control rebelde, envió una onda a través de los mercados globales de energía como una piedra en agua quieta. En horas, los precios del crudo se dispararon. Cadenas de suministro crujieron. Economías dependientes del petróleo, especialmente en Asia y África, se apresuraron por alternativas. Convoys de tanqueros que antes se atrevían a cruzar el estrecho de Bab al-Mandeb ahora rodeaban miles de kilómetros por el Cabo de Buena Esperanza, sumando demoras, costos y riesgos. Primas de seguros en rutas marítimas de Oriente Medio se dispararon. Contratos se congelaron. Inversores entraron en pánico. Lo que comenzó como un proyectil hacia una aeronave sigilosa se convirtió en catalizador de disrupción global. En estaciones de servicio desde Berlín hasta Boston, los precios subieron. En puertos desde Yakarta hasta Jeddah, trabajadores se quedaron inactivos. Y en salas de juntas desde Tokio hasta Toronto, la pregunta no era quién disparó primero. Era qué pasa si esto se extiende. El segundo impacto, emerge una nueva doctrina estadounidense. Durante décadas, la estrategia militar de Estados Unidos en Oriente Medio siguió un ritmo cauteloso. Confirmar amenaza. Verificar inteligencia. Consultar aliados. Calcular respuesta. Era una doctrina moldeada por lecciones de Vietnam, refinada en Irak y recalibrada con guerra de drones. Pero lo que el mundo vio el 4 de mayo de 2025 fue algo totalmente diferente. Sin conferencia de prensa, sin línea roja, sin debate, una acción hostil. Un solo proyectil disparado desencadenó un asalto de precisión de espectro completo que eliminó una red militar entera en menos de 60 minutos. Esto no fue solo represalia. Fue transformación doctrinal. Las reglas cambiaron. De ahora en adelante, Estados Unidos no esperaría. No advertiría. Actuaría rápido, desproporcionadamente y de manera decisiva. Cualquier instalación, incluso aquellas camufladas entre civiles que habilitaran logística o coordinación enemiga, sería considerada objetivo legítimo. Depósitos de combustible disfrazados como centros de transporte, eliminados. Almacenes enmascarados como puntos de ayuda, arrasados. Torres de comunicación que usaban tráfico civil, destruidas. Esto era más que potencia de fuego. Era guerra psicológica por diseño. Calculada no solo para destruir recursos enemigos, sino para quebrar su voluntad de resistir. Para cada grupo militante oculto entre civiles, cada actor estatal patrocinando guerras por proxy a través de líneas de suministro encubiertas, el mensaje era escalofriantemente claro: si levantas una mano contra América, perderás el brazo. El tercer impacto, el silencio como arma. No se hizo declaración formal. No siguió discurso en la ONU. Estados Unidos no pidió aprobación. Simplemente actuó y luego se desvaneció en las nubes. Y en ese silencio, el mundo oyó algo más fuerte que cualquier proclama. Que la era de la contención había terminado. Que desde las alas espectrales de una aeronave de $2.000 millones hasta la cubierta de un destructor, en el Mar Rojo, Estados Unidos regresaba no como observador vacilante, sino como fuerza dominante dispuesta a golpear con velocidad,
precisión y finalización. Para los hutíes, la lección llegó tarde. Para el mundo, apenas comenzaba. Lo que ocurrió el 4 de mayo de 2025 no fue solo una intervención. Fue un punto de inflexión. Una aeronave de $2.000 millones recordó al mundo que el silencio no significa debilidad. Significa que la precisión está en camino. Estados Unidos no retalió con palabras. Retalió con certeza. Y el precio fue absoluto. En una era donde amenazas se esconden detrás de civiles y guerras por proxy difuminan las líneas de batalla, América trazó una nueva línea, una de velocidad, fuerza y determinación. La pregunta ahora es, ¿están escuchando nuestros adversarios? Y más importante, ¿estamos preparados para lo que viene después? Si este vídeo te dio una visión más profunda de la guerra moderna, considera suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. ¿Apoyas esta nueva doctrina de respuesta inmediata o arriesga mayor escalada? Tu opinión cuenta.